buenas noches, apreciados hermanos. Qué privilegio contar con tu atención en esta noche para seguir estudiando el libro de Daniel. En esta hora vamos a continuar con el capítulo 4. Hay un detalle interesante en el capítulo 4 que no debo dejar de mencionar. El capítulo 4 es el único capítulo escrito por un rey pagano en la Biblia. Hay algo interesante también, porque me gusta comparar la Biblia con el espíritu de profecía. Hay personas que dicen que la Biblia está por encima y que son distintos los escritos. Yo siempre digo que no puede ser distinto todo aquello que viene de una misma fuente de inspiración. Y hay una característica que une a la Biblia con el espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos hay un capítulo, el número 13, que no lo escribió Elena G. de White. Y se ha juzgado y se ha acusado de plagio a la escritora adventista, a la profeta de Dios. Y se ha obligado incluso a los que están atendiendo sus escritos y sus publicaciones para que pongan una aclaración debajo del título del capítulo 13 de que es una cooperación de alguien que fue quien entregó esos escritos para que ella los colocara allí. Aquí vemos a un caso similar. Ahora Daniel va a escribir el capítulo 4. Daniel se da cuenta de que Nabucodonosor ha hecho una carta y la ha puesto a circular por todo su reino, que de ninguna manera él puede superar lo que ese rey ha escrito acerca de su conversión y lo que él pensaba escribir. Y ahora Daniel piensa y dice, yo creo que va a ser un testimonio más poderoso colocar todo lo que Nabucodonosor ha escrito y lo coloca en su libro, aunque no fue él quien lo escribió. Ahora, lo tremendo es que nadie acusa a Daniel de plagio. Pero sin embargo, Elena G. de White quería contar el problema de la expansión de la historia del Evangelio en España. Y se dio cuenta de que alguien había escrito todo eso de una manera bastante clara, poderosa, como ella pretendía hacerlo. Y sencillamente colocó todo lo que esas personas escribieron en ese capítulo y ahora sí el mundo se vuelve contra ella y la acusa de plagio. ¿No se dan cuenta que la verdad pertenece a Dios? ¿Y que es Dios el único autor? Ningún escritor de la Biblia ni siquiera se adjudica el derecho de ser autor de lo que escribe. Todos dicen, el Dios de Israel me ha dicho, el Dios de Israel habló. Y ellos solamente copian lo que Dios pone. En el asunto espiritual, es Dios el único y verdadero autor de todo. Y aquí estamos atacándonos y acusándonos y devaluando cuando alguien hace algo que en la Biblia está registrado de la misma manera. Capítulo 4 es una carta que Nabucodonosor le hace a la nación para contar su conversión. Y comienza de esta manera, versículo 1. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. ¡Wow! Parece el saludo de Pablo en una de sus cartas a sus hermanos de las iglesias a las que él escribía y sostenía por medio de los escritos y oración. Ahora este rey usa la palabra shalom para saludar a todas las naciones al contar lo que Dios había hecho en su vida. Versículo 2. Conviene, dice él, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Ahora él no está hablando del Dios de Daniel. Ahora Nabucodonosor está hablando de un Dios personal, de un Dios que con el cual ha tenido una experiencia poderosa y él se ve obligado a testificar del inmenso amor, la grandeza y la gloria de aquel Dios a quien él acaba de entregar el corazón. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino sempiterno y su señorío
de generación en generación. Ahora prorrumpe en una alabanza al Dios del que va a hablar. Él sabe que no puede continuar sin antes reconocer la grandeza de aquel Dios a quien él ha decidido obedecer y guardar sus mandatos desde ahora y en adelante. Y ahora comienza realmente a mostrarle a su nación lo que ese Dios hizo con él. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y ahora este rey pagano comete el mismo error del capítulo 2. Es un rey que tiene un problema y lo resuelve llamando una vez más a aquellos que trataron de engañarle y de estafarle en el capítulo 2. Es que los que viven sin Dios no aprenden, cometen siempre los mismos errores, aunque los engañen vez tras vez, ellos caen en las manos de los engañadores porque les falta sabiduría. Y ahora manda a buscar a los sabios, y dice el versículo 7, y vinieron los magos, los astrólogos, los caldeos, los adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Vean qué incapacidad de este tipo de personas. ¿Recuerdas en el capítulo 2 cuando lo estudiamos? Ellos decían, si nos muestras el sueño, te daremos la interpretación. Así únicamente podremos. Sin embargo, ahora el rey no olvidó el sueño. Llama ahora a estos sabios, les cuenta el sueño y ni aún así pudieron interpretar lo que el rey había soñado. ¿Te das cuenta cuán inválidos se hacen todas estas religiones falsas ante la religión verdadera? ¿Te das cuenta cómo los siervos de la mentira quedan sin excusas y chasqueados delante de la verdad? Y ahora dice Nabucodonosor, que siguió con su preocupación, versículo 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, a quien le conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los rinconfines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos, y debajo de él se ponían las sombras de las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaré en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo,
el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque hay en ti el espíritu de los dioses santos. Ahora este rey se para delante de su siervo Daniel, le cuenta la historia, todo lo que había soñado y lo estaba turbando y preocupando, y además reconoce que son unos incapaces el resto de sus sabios, y él reconoce con confianza que por la característica del espíritu que controla a este siervo de Dios, había posibilidad de que él saliera de sus dudas. Entonces Daniel, versículo 19, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. Esto demuestra que Daniel era un ser humano y que necesitaba tiempo para que mentalmente comunicarse con su Dios, para que Dios le diera una respuesta. Y ahora cuando Dios empieza a revelarle a Daniel todo lo que está pasando, Daniel mismo se turba, tiembla, porque de alguna manera se siente identificado con el rey y lo ama. Y el rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Ahora el mismo rey se da cuenta y había una relación. Esto muestra la relación que había entre ellos. Y Nabucodonosor le dice: no te preocupes, hijo, dime lo que sea. Y Belsasar respondió y dijo: Señor mío, lo que más deseo es que el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, porque creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ahora vuelve, como en el capítulo 2, a mostrar la grandeza alcanzada por Nabucodonosor, para mostrarle cuán abundante había sido Dios con él al otorgarle el privilegio de tener en control todo este mundo. Y ahora se para frente al rey y le dice: y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen por sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Es decir, 7 años literales, no son años proféticos, porque serían entonces 7,000, pero Nabucodonosor no vivió tantos. Son 7 tiempos, significan 7 años. 7 años se le iba a permitir a Nabucodonosor para que se humillase ante el verdadero Dios, que participara quizás en un estado de locura o inconsciencia junto a los animales, sin razonamiento humano. Y ahora dice Daniel: esta es la interpretación, oh rey. Y en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Es decir, el problema es una prueba para curar tu orgullo. Hasta que tú no reconozcas que mi Dios es quien reina desde el cielo
y que lo que tú tienes lo has recibido de Él, entonces se te devolverá. Y ahora Daniel, para mostrar esa relación íntima que había ya entre ellos, pues le aconsejas, tiene la libertad de aconsejar al rey. Por tanto, oh rey, versículo 27, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez esto sea una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Así que Daniel ahora le aconseja a su amigo a quien servía y le dice, yo no quiero esto para ti. Aleja el orgullo de ti. Redime con misericordias. Redime tu pecado con justicia. Pero resulta que dice el versículo 29 y lo narra el propio Nabucodonosor, que al cabo de 12 meses, un año después de haberle pronunciado la explicación de esta profecía, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? El orgullo, mis hermanos. El orgullo es el peor enemigo del ser humano. Hoy también muchas grandes lumbreras pueden caer por causa del orgullo. El orgullo hizo que este hombre declarara que todo lo que había logrado era por la gloria de su majestad. Y aún, dice él, versículo 31, y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Les repite las mismas palabras que Daniel le había dicho, confirmando ciertamente que su siervo había recibido revelación del cielo para alertar al rey en cuanto a esta debilidad que tenía con el orgullo. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado dentro de los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, mis hermanos, 7 años. Cuando revisamos los libros históricos, ciertamente hubo un periodo de 7 años exactos en que Babilonia fue gobernada por su primer ministro. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor no apareció. Estaba en los campos como las bestias. Y dice el versículo 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Dios mío, qué impresionante escena, ¿no lo crees? ¿Sabes? No importa si hasta hoy hemos sido orgullosos. Si hoy tú y yo decidimos humillarnos ante la presencia de Dios, la cordura volverá a nosotros y Dios nos entregará todas las promesas que había hecho para cada uno de nosotros, y los propósitos por los que nos tiene hasta hoy aquí serán cumplidos en nuestras vidas. El orgullo solo va a lograr imposibilitar que Dios cumpla sus propósitos con nosotros, y romperá la unidad entre nosotros y nuestro Dios, la comunión. La humildad nos llevará a Dios nuevamente. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dice él. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron,
y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Vean ustedes que Dios tenemos tú y yo. Dios incluso no lo repuso en su reino, sino que le aumentó la grandeza, ahora que había aprendido esta lección de humildad. Mientras más humildes seamos, mayor cantidad de bendiciones recibiremos de parte de Dios. Y dice el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este capítulo nos enseña una lección muy importante, que a través del testimonio de un hombre fiel de Dios, grandes, poderosos dirigentes, reyes de esta tierra, se convertirán a Dios a través del testimonio de hombres fieles y humildes que muestren el verdadero carácter de Jesucristo. Daniel es tipo de la iglesia de Dios para el tiempo del fin. Tú y yo estamos llamados a mostrar el carácter de Jesucristo a través de nuestro carácter, y presidentes y reyes tendrán que venir al conocimiento de Dios, porque quedarán sin excusa cuando vean a sus siervos fieles, que aún no temen llamar al pecado por su nombre y exaltar la verdad y la gloria de Dios ante los reyes de la tierra. Tú y yo estamos llamados a un ministerio de salvación. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque hemos aprendido en este capítulo 6 cómo tu sabiduría es dada a tus siervos fieles, aquellos que con su carácter dan testimonio del carácter de Jesucristo. Permite, Dios, que en esta hora nos pongamos en tus manos humildemente, para que podamos ser esos instrumentos que necesitas para el tiempo del fin, para la conversión de grandes hombres, que aunque equivocados hoy, pueden ser instrumentos poderosos en tus manos. Bendice a todos los que hemos participado en el estudio de esta noche, y permite, oh Dios, que de manera especial podamos sentir la paz, la sanidad, la restauración y la salvación que solo tu palabra puede ofrecernos. Gracias por haber participado con nosotros. Permite, oh Dios, que todos los que hemos participado de este estudio quedemos bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.